compañeros de APL también están acá presentes. Y esta reunión surge en realidad de la discusión que se estuvo dando en el último tiempo en Global, que fue la cara visible, pero en realidad lo que tenemos es un problema que subyace de fondo en lo que fue la implementación de la ley de la economía del conocimiento. De hecho, acá tenemos presentes compañeros de Globan que han... Hola, lo pensaste. Tenemos compañeros de Globan que han sido despedidos justamente por defender los derechos de los trabajadores o por plantarse ante Globan para que vean cómo funciona. Yo lo que quería hacer es un pequeño repaso, lo voy a hacer lo más rápido posible para que entendamos los que estamos acá presentes o lo que vaya a quedar en testimonio. Sí, perdón. O lo que vaya a quedar en testimonio sobre... ahí está. Perdón, es la costumbre, ¿viste? Que grito. Que vaya a quedar un poco el testimonio de dónde viene la problemática. Yo les voy a contar así sencillo. Esta ley surge a ver, la ley de la economía del conocimiento arranca con la preley, con la primera ley que fue la ley de software, que impulsó Néstor Kirchner allá por el 2004 y que fue una ley que terminó siendo muy exitosa para el desarrollo de la actividad. Ahora, ¿cuál era el objetivo? El mismo que busca la ley de la economía del conocimiento. El objetivo era fomentar puestos de trabajo, el crecimiento de la industria y a partir de eso el desarrollo nacional, el ingreso de divisas, la exportación de conocimiento. Todo eso era lo que estábamos de alguna manera previendo en la ley de software. Al ser una ley tan exitosa, en el 2019 lo que se intenta hacer es una nueva ley sobre finales de la época del macrismo que... Hecha la ley, se hicieron la trampa, lo que intentó ser es de alguna manera, una reforma tributaria encubierta, le decíamos nosotros, ¿no? Con todos los beneficios que le empezaron a otorgar a las empresas. Y a su vez ahí incorporan a los grandes pools de conocimiento, entonces incorporan a la biotecnología, a los laboratorios, empiezan a incorporar una serie de otras actividades a la ley de la economía del conocimiento para hacer algo más grande. Nosotros sé que nos debemos en el movimiento obrero también, que es importante que lo empecemos a analizar, empezar a pensar en una federación de la economía del conocimiento que permita a todas estas actividades juntarnos para la defensa de los intereses de los trabajadores en este marco. Pero les voy a contar un poquitito qué fue lo que fue sucediendo. Miren, en el 2019 se vence el periodo establecido en la ley. Y me acuerdo que en la comisión, de hecho estuviste vos presente, en la comisión estuvo presente Carlos, estuvo el compañero Yasky, estuvo el presente el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, donde empezamos a plantear cuáles eran las problemáticas de esta actividad, las problemáticas que se estaban presentando en torno a lo que se venía en la ley de la economía de conocimiento. Una de las cosas que nosotros hicimos mucho hincapié fue en el área de formación profesional, donde advertíamos del programa que venía anteriormente, que era el 111.000, que había estado fomentado por el macrismo y por Palotti, que era el lobista, que es el principal lobista del sector empresario, y lo llamamos el canciller amistosamente para poder entender cuál es su función en el marco de todo esto. Y advertíamos ya el despilfarro de recursos impresionante que esto estaba generando. La verdad que se vuelve a votar una ley, ahí en el medio de cuando sube Alberto Fernández, se vuelve a enviar la ley que estuvo inconclusa en el macrismo y se termina votando por unanimidad en diputados y luego salta después entre que pasa a diputados al Senado hay 3 meses. En esos 3 meses se da la casualidad que a nosotros nos confirma la justicia también por unanimidad, nos confirma la personería gremial que se publica en el boletín oficial. Cuando se publica la personería en el boletín oficial, saltaron los lobbies empresarios tremendamente a tratar de quitar esto que vos habías incluido, porque hay que reconocérselo a Carlos, que él incluyó el libre deuda gremial como herramienta adicional para que puedan acceder a los beneficios de la ley. Lo discutimos, me acuerdo que estuvo ¿cómo se llamaba? Palma, ¿te acordás? La diputada Gisela Marciota también estuvo trabajando con en ese momento, incluyeron el libre deuda gremial. Que ahí tuvimos un problema grande que ahora se los voy a contar. Pero empezamos directamente, ahí se arma. Cuando llega al Senado, la verdad que ahí ya llegó, insisto, el desembarco de las empresas fue tremendo en cuanto a la discusión, pero hubo un reacomodamiento. Ahí trabajó mucho, yo sé que trabajó Cristina Kirchner como vicepresidenta, trabajó, y con Anabel Fernández Agasti nosotros también nos juntamos varias veces, y ahí lo que fue un reordenamiento, lo que era el 60% de descuento en ganancias a las empresas,
pasó a ser un 60% distribuido entre las empresas más chicas un 60%, las medianas un 40% y a las más grandes un 20% de descuento en impuesto a las ganancias. Nosotros también habíamos planteado ahí que era un error solamente darle beneficios al sector empresario, sino que lo que planteábamos era ver la posibilidad de que ese mismo nivel de descuento le llegue a los trabajadores. Entonces, si los trabajadores trabajaban en una empresa pyme, que tengan el 60% de descuento en las ganancias, si trabajaban en una empresa muy grande, el 20% de descuento, lo que iba a permitir también la retención e iba a fomentar a las empresas pymes a que puedan sostener más a sus trabajadores, ¿no? Eso nosotros fueron ideas, fueron proyectos que fuimos... Toma, Pablo. Que fuimos impulsando y que finalmente algunas cosas se lograron, otras cosas no se lograron. Específicamente, cuando una vez que termina la votación en el Senado, pasa a diputados, otra vez los lobbies trataron de voltear la ley, no la pudieron voltear, va a la implementación. La implementación fue muy importante lo que sucedió después, porque la verdad que tengo que decirlo, a mí, viste como decía el Martín Fierro, que a veces dice no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, a veces es importante plantearlo, porque a pesar de que haya sido nuestro gobierno, hubo errores muy grandes, en este caso del Ministerio de Producción. Por ejemplo, la baja del libre deuda gremial. A nosotros nos impactó mucho y negativamente, donde cambiaron la regulación, el instrumento que tenía que presentar la empresa a través del sindicato, lo cambiaron por una declaración jurada del sector empresario. Y haciendo una aberración jurídica que realmente nosotros planteamos que ponía en riesgo el modelo sindical argentino, porque si pasa eso, la verdad que ya diferenciaba entre trabajador afiliado, no afiliado, era medio un desastre. Nosotros eso lo tuvimos que denunciar, lo denunciamos, lo ganamos en primera instancia, tanto en la Fiscalía como en primera instancia, se apeló, lo ganamos en Cámara, también en la Fiscalía General, lo ganamos en Cámara, lo apelaron con un recurso extraordinario, el gobierno en este caso. Hoy está en la Corte Suprema, ya lo ganamos también en la Procuración General y está en la Corte Suprema esperando su resolución. A veces en la Corte Suprema, muchas veces las cosas terminan durmiendo, por eso lo empujaron hasta ahí, pero bueno, así todos seguimos confiando que en algún momento se irá a resolver, o el día que se vuelva a repensar la ley, generar los mecanismos necesarios para poder ordenar esto y que el libre deuda gremial, que es un derecho de los trabajadores, pueda ser aplicado. Esto sin lugar a dudas. Bueno, pasó eso, independientemente de eso, también hubo muchas discusiones porque el propio presidente de la Cámara Cesi en ese momento planteó en un escrito presentado que ellos no presentaban el libre deuda gremial porque justamente era una empresa de software y no tenían gremio, desconociendo a la organización gremial, y lo pusieron por escrito, o sea, mostrando también la soberbia que plantea el sector empresario en este marco, ¿no? Pero no fue el único inconveniente. Nosotros, una cosa que queríamos resaltar mucho, que me parece importante también entender, que lo resaltamos en la comisión cuando estuvimos contigo, es el área de formación profesional. La verdad que el área fue... Le diríamos el Argentina fracasa más que el Argentina programa. Fue un programa donde se anotaron 750.000 compatriotas, no 1 o 2, 750.000 compatriotas, de los cuales la formación no fue ni para más de 150.000 personas, y de esas 150.000 personas la terminalidad fue del 0,06%. Fue brutal. Inclusive tenemos empresas que hicieron formación cambiando toda la dinámica. Hacíamos negocio con las universidades y a las empresas le dábamos la formación. O sea, dimos vuelta a todo. Entonces, viste que como dice el dicho también, cada lechón a su teta, la forma de mamar, había que ordenarlo eso también. Pero teníamos empresas que planteaban, por ejemplo, que ellos te daban la nueva formación, era sin docentes. Entonces, de esa manera lo vendían como algo novedoso, como algo moderno, y en realidad lo que era una estafa directamente a los trabajadores o al estudiante o al mismo programa. La verdad que se han repartido recursos millonarios en ese programa de formación profesional sin ningún tipo de control ni auditoría. Por eso también es importante empezar a ver qué pasa en la economía del conocimiento, porque vos lo que tenés es, las grandes empresas hoy concentran, esto se terminó convirtiendo en un programa de concentración, porque hoy vos ves que casi el 50% de los recursos que se estaban distribuyendo se distribuían entre dos grandes empresas, entre Mercado Libre y Globant. ¿Y cómo se hacían de recursos las otras empresas? Bueno, de esos recursos que descuentan Globant, hay un aporte que es al Fondo Nacional
de la promoción de la industria del conocimiento, el FOMPEC, que de ahí sacan la guita para formación que se repartía entre las pymes de la CESI, no las pymes en general, solamente las pymes de la Cámara Empresaria, y los ANR, que eran discrecionales a los amigos y compañeros de la actividad. Entonces, por eso es muy importante empezar a llamar y entender cómo funciona toda la ley de la economía del conocimiento, no solamente la partecita de la gremial o la partecita de formación o la partecita del desarrollo sectorial. Yo lo que les quiero dar, antes de por ahí ofrecerle la palabra a alguno de los compañeros, si quiere agregar algo, tirar algunos datos de la economía de conocimiento. Mira, acá yo me escribí, pero viste, más o menos uno ya lo tiene medio en claro. Así todo, la economía de conocimiento ha generado... no logró crecer, sino que logró mesetar el crecimiento de la industria. Crece un poquitito, pero está mesetado. Lo importante es repensar en algún momento la ley de la economía de conocimiento para integrar más a las pymes y darle participación a los trabajadores. Porque como hablamos a veces con los compañeros, el trabajador en este caso es la materia prima y el valor agregado. Vos tenés otras industrias que vos tenés materia prima por un lado y el valor agregado se lo dan los trabajadores. En este caso tenemos las dos conjunciones en el propio trabajador. Que sin el recurso del trabajador, la inversión de la empresa es básicamente una computadora y algún edificio donde sentarse. Inclusive tuvimos muchos problemas en empresas como Globan o en otras empresas donde hasta le trasladaban al trabajador, le trasladaban los costos de ir a trabajar en su casa. Pero bueno, más allá de eso, mira, para que se den una idea, hoy tenemos, hay que actualizarlo más o menos, pero tenemos más o menos 158.000 trabajadores de software, 10.000 de hardware, de más o menos 8.000 empresas, 4.100 están en la ciudad de Buenos Aires por el programa de Buenos Aires, que tiene un buen programa que le descuentan mucho al trabajador, 800, casi 900 en la provincia de Buenos Aires. Esto es un dato importante para repensar la ley. El 92% de las empresas son micro y pequeñas empresas de 0 a 50 trabajadores y emplean el 29% del total del sector. El 6% de las empresas son medianas, que emplean entre 50 y 250 trabajadores y corresponde al 28% de los trabajadores de la actividad. Y solo el 2% de las empresas son grandes, de más de 250 trabajadores, y emplean al 43% de los trabajadores de la actividad. Se calcula que hay entre freelancer, contractor, que es el eufemismo que utilizan para llamar al contractor, más o menos 30.000 trabajadores, y a pesar de ser una actividad que fomentaba inclusive el trabajo en blanco, el trabajo registrado y todo lo demás, tenemos un 19% de informalidad en la actividad. Es un montón todo eso. De ese 2%, ¿cuánto se llevan del programa? Y se llevan el 50% del programa. O sea, ese 2% de las empresas se llevan prácticamente el 50% de todos los beneficios. O sea, es un programa, por eso decimos, no es un programa es un programa de concentración, terminó siendo. Esa la idea era poder exponer esto, que se empiece a ver, que se empiece a escuchar la otra campana, porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por los cuentos de hadas y unicornios, o sea que estamos con los unicornios. Y lo que necesitamos en realidad es poder hacer un análisis correcto para que... Acá estamos hablando de los intereses de la patria, estamos hablando de los derechos tecnológicos, estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Nosotros tenemos que poner la tecnología al servicio del pueblo y no al pueblo al servicio de un par de vivos que desarrollan la tecnología y te la venden como si fuesen unos iluminados. Ese me parece a mí que es el camino que tenemos que manejar. Algunos otros datos: las exportaciones llegaron a 2.600 millones de dólares. Tenemos un sistema educativo que aportó un montón al desarrollo de la actividad. Si vos tenés el nivel educativo es el 0,3 en la industria, en la primaria, en el secundario un 20%, polimodal el 0,4, el terciario un 13,5, el universitario aporta casi el 59-60% de todos los trabajadores a la actividad. Entonces, nosotros ya le estamos dando recursos a estas empresas. No es solamente el recurso directo que le damos, sino que es el aporte del Estado a través de la formación, de la educación, la formación profesional. Todo eso es lo más caro. Es lo más caro, aparte. Es la materia prima. Por eso nosotros lo que planteamos justamente, y para dar así un cierre muy rápido sobre esto, porque tampoco quiero hacerlo muy largo, es hay cuestiones en la ley de la economía del conocimiento que han sido beneficiosas a partir de la ley de software, no así en la ley de la economía del conocimiento. Esta última ley lo que se convirtió es en un proceso de concentración, un proceso de acumulación, y encima tenemos sectores empresarios
yo no lo quiero decir gorilas porque capaz que no es la palabra ni el lugar donde decirlo, pero uno no deja de ser parte del movimiento obrero, donde encima juegan en contra de la patria, juegan en contra de los intereses de aquel que le da una mano para desarrollarse. Necesitamos repensar la ley, necesitamos repensarnos nosotros dentro de la industria y necesitamos que el legislador profesionalice su tarea y entienda cuáles son estos procesos para que entre todos hagamos un mejor trabajo y empujemos un desarrollo nacional donde la tecnología está al servicio del pueblo y no al revés. Eso. Gracias. Sí. Qué impresionante cuando se ven los números, ¿no? Yo creo que, como bien decías vos, hay que entrar en un trabajo de revisión de toda la ley. Nosotros hicimos un proyecto rápido, incompleto, que era simplemente eliminar ese 2%. Ya está. Ya la juntaste, además no querés pagar impuestos y te vas a Montevideo. No, sí. Digamos, tenés este semestre... Mercado Libre recibió $51 millones el primer semestre. Mira, no lo dije, pero permitime. Sí, se lleva. Mercado Libre ya se viene llevando constantemente y todos los años alrededor de $100 millones por año. Globant tenemos algunas dudas, porque Globant esconde mucho más. De hecho, Globant tendría por la cantidad de trabajadores que llevarse la misma cantidad de plata. Pero tenemos un problema en la economía de conocimiento. A partir de esta discusión que nosotros presentamos en el Ministerio de Producción, lo que hicieron fue todos los expedientes hacerlos con reservados. Entonces, cada vez que nosotros pedimos informe, no nos lo dan porque están reservados. Entonces, en Globant no podemos identificar la plata exacta que se lleva. Sí tenemos indicios de que, por ejemplo, hace una triangulación con Uruguay, donde tiene 5.000 trabajadores, y de Uruguay no tiene ningún trabajador, donde compran permanentemente empresas argentinas con los recursos que le entregamos por la ley de la economía de conocimiento. La verdad que terminó siendo una caja negra toda esa información, donde sí, ahí sí se podría empezar a trabajar con los diputados para pedir información, porque nos la tienen que dar la información. Está bueno, eso podemos pedir. Lo otro que me parece que hay que revisar es también qué servicios son promocionados, ¿no? Porque casi el 40% es exportación de laburo de contadores, de abogados, servicios profesionales. Digamos, no hay ni innovación, ni investigación, ni desarrollo de nada. Simplemente el hecho de exportar, que está bueno que exportemos porque ingresan dólares, pero tiene que tener, digamos, otra lógica. Hay que pedirles más requisitos de investigación o de innovación. O que sean de base tecnológica, efectivamente. Bueno, hoy la inteligencia artificial, perdóname que entre, pero hoy la inteligencia artificial nosotros sabemos que amenaza a cierto skill de trabajador, a cierto perfil que hoy necesitamos, viste, que esté más formado para empezar y entender nuevas formas de trabajo, porque lo que cambia la inteligencia artificial también en muchos casos es la forma de trabajo. Entonces, en ese marco, a mí lo que me parece que también tendremos que hacer un análisis más serio junto con las empresas cuando las vayamos a promocionar para ver en qué se van a concentrar y cómo podemos volver a ser competitiva la Argentina. Porque cuando se empezaba a desarrollar software en el 2004, estaba bien como eje competitivo, aunque solamente era nearshore. Era tratar de acomodar el servicio a la hora de Estados Unidos, al modelo de servicio de Estados Unidos para competir contra China desde el mercado latinoamericano. Entonces lo que tenemos que ver, a ver cuál va a ser el rol que va a ocupar Argentina en el desarrollo tecnológico en el concierto mundial. Y hay muchos países que han desarrollado, inclusive en algún momento se llegó a hablar hasta de la empresa del Estado, de la agencia del Estado. Vos fijate que en Uruguay existe una empresa del Estado, en Brasil funciona una empresa del Estado, también donde defiende los intereses de cada uno de esos países. El otro día hubo un problema entre Elon Musk y Lula con la Corte Suprema, que la Corte Suprema pudo bloquear a Twitter. Hoy acá vos podés de alguna manera hacerlo, pero se te complicaría y se te filtrarían por todos lados. Con lo cual hoy una decisión soberana, tanto sea de la justicia o tanto sea del Poder Ejecutivo, no se podría cumplir porque no tenemos los instrumentos para hacerlo. Entonces tenemos que repensar el conjunto. Y después me gusta la idea esta de que el beneficio no solo sea para la empresa, sea para el trabajador. Para el laburante, porque finalmente es lo mismo, ¿no? Es
reducir el costo. Claro. Lo podés reducir poniéndole guita en el bolsillo al laburante o podés haciendo que el beneficio sea para la empresa o para ambos. Es que si el beneficio es para el trabajador, es para la empresa. Porque el trabajador va a optar por quedarse en la Argentina, porque va a tener un poco más de guita de bolsillo, va también a fomentar el desarrollo de la pyme, porque la pyme va a poder agarrar y decir, bueno, si se vienen a trabajar conmigo, van a tener más plata de ingreso en el bolsillo que trabajando en una mega corporación. Entonces, me parece que el beneficio puede ser importante. Y después lo otro que efectivamente hay que... Vos decías una federación de sindicatos de la economía del conocimiento, estaría muy bien junto con las empresas que brindan los servicios, porque vos mencionabas a China, yo creo que también competimos con India, ¿no? Hoy es más competencia entre países que entre empresas. Si vos no generás condiciones, te quedás sin una industria. Bueno, debo decirte que no sé si sabía, acá está el director del laboratorio. Nosotros armamos, aparte del observatorio del trabajo informático, para tener bien en claro los números y cómo poder discutir con el sector empresario, que de hecho, yo sea de paso te lo digo, el último informe del observatorio de la Cámara Empresaria dice que el promedio salarial es de 2.400.000 a 2.700.000 pesos. Nosotros sacamos la mediana, porque el promedio es mentiroso, y nos da que el salario promedio del trabajador informático hoy es de 1.200.000 pesos, con lo cual está lejos de los sueldos que se creían que ganaban los trabajadores informáticos. Pero volviendo al laboratorio, también aprovechamos y armamos un instrumento como el laboratorio para poder discutir, por ejemplo, cuestiones que hoy se discuten internacionalmente. A nosotros nos invitó este año la CGT, fuimos con la CGT a participar a la OIT, donde se estaba discutiendo hoy el trabajo de plataformas. Y en ese marco nosotros lo que hicimos fue, a través del laboratorio, investigar cómo podemos trabajar para ordenar un poco o entender el algoritmo en su gestión laboral. Bueno, nosotros propusimos una verificación algorítmica del trabajo, de la gestión del trabajo, mejor dicho, que nos permita entender un poco cómo funciona el algoritmo y cuál es el sesgo, a entender. Vos si le pedís el algoritmo al empresario, el empresario no te lo va a dar porque va a decir que es propiedad de él. Si vos le pedís al empresario, le pedís que te pase los datos, te va a decir que no porque está promocionado por la ley de datos personales, está cubierto por la ley de datos personales. Ahora bien, si nosotros lo que se ganó en la OIT este año fue la posibilidad de que te tengan que pasar los datos del trabajador. Entonces nosotros con los datos del trabajador podemos... Está mal dicho lo que voy a decir, pero es para que se entienda. Podemos hacer una especie de ingeniería inversa y entender cómo afecta o impacta el laburo que hace el trabajador, cómo impacta las leyes y si cumplen con las normativas o no laborales. Eso se discutió en la OIT, eso salió por convenio para poder que las empresas nos pasen los datos a las organizaciones sindicales. Entonces me parece que estamos quedando atrás como país en todo ese tipo de cuestiones que nos van a hacer competitivas. Hoy la cuestión de la inteligencia artificial, vos fíjate que tiene que ver con los chips y quién desarrolla el chip en qué lugar del mundo. Bueno, nosotros lo que tenemos que ver es no meternos en esa, no vamos a poder competir, pero sí vamos a poder competir en el conocimiento, en el desarrollo de inteligencia artificial, en el desarrollo de nuevas herramientas que nos permitan agarrar un nicho de mercado a nivel internacional. Bien. Bien. No sé si quiere... Mira, a mí me gustaría aprovechar que está Manu acá. Nosotros hablando de Globant, nosotros tuvimos un problema fuerte con los trabajadores de Globant, insisto que está acá el compañero, donde por primera vez en 20 y pico de años logramos que Globant sigue sin reconocer al gremio, pero a través de la fuerza de gremio logramos que Globant le pague un aumento a los trabajadores. Los planteamos también cuando empezaron a despedir trabajadores, también pudimos hacerle frente y estuvimos discutiendo. Así que a mí me gustaría que Manu cuente brevemente cuál es el ejemplo que tuvimos con Globant, en el caso de Globant, que también fue muy... Porque no es solamente la guita que se lleva, sino es también cómo actúa como empresa con los trabajadores argentinos. Entonces, Manu, si querés... Sí, dale, cómo no. Gracias, Ese. Gracias, Pablo, por la oportunidad. Gracias, compañeros. Bueno, sí, en resumen, estamos hablando de Globant, hoy a la cabeza de esta denuncia que estamos haciendo por incumplimiento de la Ley de Economía y Conocimiento. Para darle contexto, ¿no es cierto? Globant emplea alrededor de 4.800 trabajadores y trabajadoras, de los cuales el 100% está fuera de convenio,
no tiene ningún tipo de protección laboral, no tiene ningún tipo de encuadramiento, no tiene paritarias, no tenemos reconocimiento de títulos, de idiomas, de antigüedad, de nada. Entonces es una jungla donde cada uno tiene que hacer su propia aventura, ¿no? Y tratar de sobrevivir y hablar rebuscárselas para conseguir un aumento salarial, conseguir una mejora. Ni hablar de lo que engloban y ha sido históricamente la cuestión sindical. Siempre ha sido un tema tabú, siempre ha sido un tema una práctica clandestina, por poco, porque no hay garantías, no tenemos garantías de que se pueda blanquear la afiliación, si siquiera, ni hablar ya de otro tipo de acciones como la comunicación con los trabajadores por parte del sindicato, la elección y nombramiento de delegados sindicales. Todo eso está amenazado por la represalia concreta, y más que amenazas son hechos. Tenemos compañeros despedidos por simplemente organizarse, simplemente hablar de su salario, comentar con sus compañeros información acerca del sindicato o compartir con el sindicato información interna de la empresa. El año pasado, resumo, pero hemos tenido, bienvenido Eduardo, compañero, un gusto, un amigo de nuestra organización. Que me perdí sin Sí, interrumpir. cómo no. No solamente lo voy a saludar, sino que quiero recordar a los compañeros que están acá presentes que Eduardo Valdés fue la voz de los trabajadores cuando se discutió la economía del conocimiento. Así que siempre agradecido reconociéndoselo a Eduardo. Gracias, Edu, por estar. No, por favor. Bueno. Pido disculpas, estaba en la comisión investigadora de fentanilo y recién terminamos. Estaban los familiares hablando. Bueno, nosotros estamos terminando, hicimos un repaso general de la ley de la economía del conocimiento, acá con el acompañamiento de Carlos, contamos historia. El diputado que va a ser Relé. Claro, contamos un poquitito la historia, cuál es la situación, cuánta guita se llevan las grandes empresas, hicimos un repaso general y ahora estaba Manu contando, para ir cerrando, la problemática específicamente de Globan y el caso de Globan de persecución sindical y la férrea cuestión antisindicalista que tiene Globan. Así que termina tranquilo. Gracias. Bien, decía, repasar, Globan es de alguna manera una insignia, un ejemplo, una buena síntesis de lo que sucede en la industria. Los trabajadores estamos fuera de convenio colectivo, no tenemos en su gran amplia mayoría la posibilidad de estar sindicalizados, de estar representados por nuestro sindicato, sufrimos la persecución. Sin embargo, a partir del año pasado, a partir del congelamiento de salarios y de una situación que ya llegó a una situación límite, los trabajadores empezaron a expresarse, a manifestarse, primero en canales internos, hubo represalias, pero así todos se acercaron al sindicato y, como decía nuestro secretario general antes, logramos, si bien no fue a partir de una acción, si se quiere, formal, pero sí la acción de visibilización, que salga en los medios, en las redes, logró que se exponga las injusticias que suceden en esta empresa y en otras empresas también, porque tuvimos resultados, concretamente descongelamiento de los salarios y incremento de la compensación por teletrabajo, entre otros. Seguimos luchando, seguimos organizando. Este año continúo la otra temporada, si se quiere, de esta lucha, que tiene que ver con los despidos. Empezaron este año los despidos de carácter masivo, sin ningún tipo de proceso preventivo de crisis, sin ningún tipo de diálogo con el sindicato. Nuevamente, despidos, primero por goteo, ¿no? Y finalmente, también cuando la situación se empezó a agravar y a ser pública, el CEO de la empresa, Martín Migoya, tuvo que salir a dar explicaciones. Sabemos que una comunicación en inglés, que por ahí la vieron en los medios, donde blanqueó, reconoció que había despedido al 3% de la plantilla. Bueno, La plantilla mundial.
Argentina, Claro. el dato 10%. es el 10%. Exactamente. Bueno, ahora con este informe, con esta denuncia, los pedidos de informe por la Ley de Economía de Conocimiento nos echan luz de lo que pasa en concreto en Argentina, donde despidieron a 453 compañeros que, son efectivamente el 10% de la plantilla y efectivamente queda evidenciada la falta que tienen con esta ley que dice en su articulado que no puede haber una reducción de la plantilla para seguir percibiendo los beneficios, ¿sí? Incluso la reglamentación también deja claro que no puede haber despidos, ¿sí? Es una cosita que no. Perdón que nos interrumpa, que yo le hablo a los muchachos. En la totalidad, nosotros pedimos el informe y en la totalidad, si bien, como bien decía Manu, el compromiso era en la ley que las empresas no reduzcan personal. Nos encontramos con más de 3.080 despidos en el último semestre en la economía del conocimiento. Algo que estaba totalmente vetado por la ley. O sea, no es solamente que ya no les importa el libre deuda gremial, que ya no les importa la Argentina Programa, sino que ya directamente despiden gente cuando lo tienen totalmente vetado. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna represalia, porque no pagan ningún costo. Al no pagar ningún costo, por eso, por más que lo figure en la ley, no están hechas las auditorías, no funciona, solo funciona para el retiro de recursos. Entonces es importante ahora visibilizarlo. Nosotros acabamos de denunciar a 20 empresas y tengo arriba de mi escritorio preparada una denuncia para 128 empresas más, de un total de 300 empresas que detectamos que incumplían con la norma y con la ley. Así que vamos a seguir trabajando en este tema, le iremos pasando a los diputados porque necesitamos que se visibilice y que se entienda cuál es la problemática del sector. Nosotros no queremos dar de baja la ley ni nada por el estilo. Lo que entendemos es que la ley lo que hay que hacer es ordenar, tiene que ser ordenadora y que cumplan con lo firmado, con lo pactado. Perdón, Manu. No, está bien. En síntesis, creo que estos son ejemplos. El caso de Globan es un ejemplo. La cuestión de fondo es lo que sucede con la Ley de Economía de Conocimiento. Como bien lo decía, creo que de vuelta ahora, en lo concreto, nosotros estamos solicitando auditorías y que se apliquen las sanciones que correspondan. De fondo, creo que amerita, como decía antes el diputado y nuestro secretario general, amerita una revisión de esta ley, de este régimen de promoción. Amerita que toda la comunidad, sobre todo instamos a que la comunidad informática, la comunidad académica, quiero mencionar también la presencia del decano de la Facultad de Exactas de la UNICEN, Claudio Citi, y el trabajo que hacemos con las universidades, con los centros de formación, con también el movimiento obrero, ¿no? Donde estamos abordando la tecnología. Creo que los que estamos vinculados a la tecnología lo tenemos que tomar, y bienvenido sea que la dirigencia política también tome cartas en el asunto, acompañe y desde nuestro lugar a disposición para lo que haga falta. Sabés que cuando hicimos varias reuniones con el Ministerio de Desarrollo, cuando discutimos la ley, y una de las cosas que yo pedí enfáticamente y perdí fue que las universidades formaran parte de la capacitación, que fuera todas las universidades con carreras afines fueran parte de ese. Recién se incorporaron las universidades, y para mí no del todo bien, pero se incorporaron las universidades recién con Ariel Sujarchuk. Hasta ese momento las universidades estuvieron totalmente afuera. El gremio, por supuesto, sigue afuera al día de hoy, ¿no? Y ¿cómo nacen los fondos de formación? Nacen de los fondos que se llevan del Ministerio de Trabajo hacia la economía del conocimiento, que eran fondos de formación profesional, que terminan siendo el programa que te conté que era desastroso, que le llaman. De hecho, Maxi Firman, que es uno de los influencers más importantes de acá, lo llamó el Argentina te frustra. Y es por la terminalidad que estaba hablando, del 0,06% de terminalidad en una inscripción de 750.000 personas. Y además, esto no es que es solo para el sector, que todos los sindicatos tienen firmado convenios de capacitación con guita que ponen las patronales y que administran los sindicatos. Nosotros, desde que está este gobierno, no existe más, obviamente porque no hemos firmado convenios, pero han sido recontra exitosos, porque a vos te permite abaratar mucho los costos, traer
profesionales bien capacitados a dar los cursos y se recontra llena el sindicato siempre con... Siempre. Es decir, que tener los mejores resultados, los Debo mejores decirte números. que nosotros lanzamos una vuelta también, un plan de convocatoria y se notaron arriba de 50.000 personas. Teníamos capacidad para formar a 2.000 y terminamos formando 5.000 por un esfuerzo nuestro. Pero se anotaron más de 50.000 personas, es un montón. La demanda existe, la necesidad existe. Me parece que tenemos que convertir esto en algo que le sirva al pueblo, que le sirva a la patria y no que le sirva solamente a 3 o 4 vivos en un programa de concentración. Nada más que eso. Bien, entonces yo lo que les propongo es, yo anoté como 3 líneas de acción en las cuales podemos laburar. Una, darle visibilidad al conflicto. Obviamente que vamos a tratar de hacerlo mañana en la sesión, si es posible. Hay como 1.500 temas. Hoy tenemos reunión de bloque, ahí vamos a ver, pero me parece que es importante. Sí. Que empresas que están recibiendo un beneficio extraordinario en un momento de escasez de recursos y que estén echando laburantes, cuando además la condición es que no echen laburantes para recibir esos beneficios, me parece una barbaridad. Esa es una, darle visibilidad. Después, efectivamente, necesitamos modificar la ley de economía del conocimiento. Así que yo ahí la vamos a hablar con Vanessa Siley, que es la que viene laburando más los laburos de frontera legal. Yo vengo laburando con ella, vienen trabajando sobre todo plataformas, pero es bueno, eso después vamos a... Sí, son distintos. Nichos, sí, tal cual. Pero digo, por ahí podemos armar. Hablamos con Vanessa y armamos un grupito y nos ponemos a laburar. Yo creo que ahí sería bueno incorporar en las universidades. Sí. Sobre todo en las provincias donde el desarrollo tecnológico tiene más fuerza, porque además lo otro que hemos descubierto es que las universidades son buenos aliados en el territorio. Después, si además incorporar el gobierno provincial, tenés al Ministerio de Trabajo dispuesto a ir a controlar a las empresas que cumplan con sus obligaciones. Pero parte de esa visibilidad me parece que en las universidades están. Y después creo que podemos hacer un pedido de informes. Sí, eso ¿no? está fundamental. Después charlamos bien para ver cuál es la información, eso lo podemos motorizar con Eduardo, para que las empresas, porque lo que contaban hace un rato, que las empresas usan diferentes subterfugios y no entregan la información. Entonces sabemos bastante de Mercado Libre, pero poco de Globan sobre cómo hacen sus operaciones, porque triangulan mucho y entonces no tenés siempre la información necesaria. Y después algo que vino de la Comunidad Europea y en la OIT, que tiene que ver con que los trabajadores tengan derecho a conocer cómo funcionan los algoritmos que organizan tu propio laburo. A partir de esa información se puede saber mucho de cómo las propias empresas hacen sus negocios. Así que ese también es toda otra línea. Esteban es el director del observatorio. Voy a hacer un comentario en base a lo que vos acabas de hacer. A ver si puede ser. Sí, obvio. Muchas gracias. Bueno, nada, y ya me presentaron. No, una observación nomás. La ley de economía del conocimiento establece, si no me equivoco, en el artículo 7, que no corresponde el secreto fiscal. Ahí hay una discusión, porque claro, porque se trata de una exención fiscal que el Estado argentino les otorga a las empresas, entonces lo que establece la ley es que no corresponde el secreto fiscal. Sin embargo, cuando uno hace un pedido de informes y le pide detalles, no hay información. La información que hay es en números genéricos. Entonces te dicen, como es el 0,6% del PBI, bueno, se aportó tanto en general y listo. Pero uno cuando le solicita, bueno, pero ¿cuánto recibió cada empresa? No hay información. Esa es la razón por la cual la única información que tenemos fehaciente es la de Mercado Libre. ¿Pero por qué? Porque Mercado Libre lo declara ante la SEC, ante la Security Exchange Commission de Nueva York. ¿Por qué? Porque Mercado Libre está en Delaware. Pero no pasa lo mismo con otras, que son muy grandes, y con las locales. Entonces tenemos la paradoja de que nos enteramos de la información de que damos, los contribuyentes le damos a las empresas porque lo informa la SEC. Pero después las empresas argentinas no sabemos nada y otras empresas que están radicadas, por ejemplo, en Irlanda, tampoco sabemos. Entonces no sabemos nada, sabemos lo que sabemos más o menos. Sabemos que Mercado Libre efectivamente son 100 millones al año, que el régimen en total son 300 millones, entonces Mercado Libre se lleva un tercio por ahí. El resto suponemos que es Globant, aunque están estas cosas raras que mencionaba Ezequiel. Suponemos que el otro porcentaje claramente es Accenture. ¿Por qué lo suponemos? Por la cantidad de trabajadores, pero no lo sabemos. Y eso, la verdad que, bueno, nada, es un aporte que, la verdad, ya que lo dice el secreto fiscal, que no corresponde al secreto fiscal,
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros ponemos a disposición el equipo que tenemos, con muchas ganas y mucho esfuerzo de todos los compañeros para poder por lo menos presentar una propuesta y sobre eso después colaborar en lo que sea necesario. Dale. Bien, quedamos así. Si les parece, hacemos una foto. Sí, señor. Hacemos una foto. Dale, muchas gracias.